Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Para mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Conozco a Vicente desde hace algún tiempo, desde hace varios años ya, la verdad. Fue a través de Aramis López, el que formaba parte de la dirección del Museo de la Universidad de Alicante. Y la verdad es que para mí fue todo un descubrimiento. Tuve la suerte de que me invitara a su estudio. Estuve en su casa también y yo me quedé fascinado, en primer lugar, por la energía que tiene Vicente, por la curiosidad a la hora de afrontar cualquier tipo de compromiso y por el afecto que destina a las personas que quiere. Así que surgió una amistad entre nosotros que ha perdurado a lo largo del tiempo y, como digo, para mí es un privilegio. Me sorprendió muchísimo que me invitara a la presentación del libro por el mero hecho anecdótico totalmente de que escribí una pequeñísima reseña a modo de introducción del libro. Así que, bueno, agradecer también a Vicente pues esta oportunidad de participación en el proyecto, que, como digo, desde mi punto de vista, por lo que a mí respecta, ha sido meramente anecdótico, pero pues ha habido una confluencia y una sinergia pues que siempre es interesante. Así que, bueno, también quería agradecer la iniciativa de acoger un evento como este a la librería La Farándula. Y tengo que añadir a esto, a modo introductorio, que siempre me ha llamado mucho la atención no solamente el trabajo, la capacidad de trabajo que tiene Vicente, la capacidad técnica, por supuesto, sino también a nivel intelectivo y a nivel sensitivo. Y llevándolo un poco más allá, también es muy de agradecer el que, pues por ejemplo, una librería como esta acoja una iniciativa de este tipo, una iniciativa cultural, para darle pues la difusión que se merece el trabajo de Vicente. Bueno, eso por un lado. Estamos viendo una de sus imágenes, una de sus muchas imágenes. A mí es una que me gusta especialmente por lo que transmite. En primer lugar, lo que me llama la atención es el formato. Es un formato cuadrado. Con lo cual nos invita a pensar que posiblemente la técnica utilizada es la técnica analógica. En este caso en concreto, el formato induce a pensar que se trata de un formato medio, de una fotografía de formato medio. De hecho, así me lo corroboró Vicente. Es una fotografía tomada con una mamilla 330. Llama la atención también la ausencia de color y la austeridad en la imagen. Es una imagen que he querido elegir precisamente porque parece que queda la impronta del tiempo, casi como si se tratara de una célula fotosensible capaz de registrar pues las vicisitudes del tiempo. Es una técnica, como todos sabéis, la técnica analógica, que implica la medición de parámetros manualmente. El blanco y negro, el revelado químico, el grano, la elección de los tiempos durante la emulsión. Es un proceso verdaderamente artesanal. El motivo, el imaginario colectivo, la memoria, la nostalgia, son temas recurrentes en el libro Art Brosa que nos ocupa. Aquí, por ejemplo, vemos una comparativa entre un negativo de formato medio y uno de 35 milímetros, con lo cual el área, la superficie que cubre la imagen es siempre mucho mayor. Esto nos permite, por ejemplo, reproducir imágenes ampliadas sustancialmente, con un nivel de detalle y un rango dinámico que siempre son superiores a un negativo de unas dimensiones más reducidas. He querido incluir también esta imagen para explicar el concepto de objeto encontrado, que es otra de las cuestiones que es de resaltar en el libro que nos presenta Vicente. El objeto encontrado, o objet trouvé, porque es un término que viene del francés,
Este trabajo es de Marcel Duchamp y si bien es cierto que en su origen despertó cierto humor y cierto misterio, responde a una necesidad inherente, la necesidad del artista de experimentar. Es una escultura, como vemos, es un objeto tridimensional que está confeccionada con objetos industriales. En este caso se trata de un taburete de cocina y una rueda de bicicleta. Al ver esta imagen, posiblemente nos preguntamos cuál es la simbología de este objeto y también con qué finalidad se concibe. Pues bien, con respecto a la simbología, la circunferencia, por definición, no tiene ni principio ni fin. Por tanto, es algo eterno, algo absoluto, algo que podríamos identificar con Dios. El círculo con un punto intermedio tiende a identificarse con el ojo de Dios y este círculo tiene un punto en el medio que acoge el otro elemento que queda suspendido en el aire, es decir, la rueda de bicicleta. Viene a simbolizar la unión entre lo divino y lo terrenal. La rueda gira, está suspendida, como decíamos, en el aire. El taburete está fijo, está apoyado sobre el suelo. También querría poner de manifiesto los materiales, la fortaleza del metal por un lado, el carácter endeble de la madera. Esto es así porque el metal siempre, en este caso, representa la convicción divina. Por otro lado, tenemos un material mucho más débil, un material fácilmente rompible, que representa pues, la humanidad. El color, también tiene una cierta simbología el uso del color en esta obra. El negro de la noche lo encontramos en la parte superior, el blanco del día en la parte inferior. La contraposición al círculo, la recta, es lo que encontramos apoyando en el suelo, es decir, las cuatro patas. En este caso serían los 4 puntos cardinales. Es un objeto ensamblado que parte de otros objetos precedentes, que además han sido producidos industrialmente, y además se nos ofrece descontextualizado. El objeto encontrado, que pertenece al simbolismo, al dadaísmo, al arte conceptual, porque son conceptos que quedan difuminados, son áreas transversales, que no se puede definir específicamente dentro de una vanguardia concreta. Surrealismo, dadaísmo, todas confluyen y hay un espacio en común que coincide con el concepto que estamos definiendo, el concepto de objeto encontrado. ¿Y todo esto por qué? ¿Cuál podría ser la pretensión, más allá de lo que hemos dicho antes, de ese carácter de experimentación por parte del artista, por parte de Marcel Duchamp? Pues quizá también podamos entender esta obra o los objetos encontrados como una mitificación cultural. El hecho de llevar un objeto de estas características al interior de un museo que implica también otorgarle ese carácter, ese talante cultural, intrínsecamente cultural. Eso ya de por sí supone ya la proclamación de un ideal estético con un valor muy fuerte. Pero más allá de la mitificación cultural, que sería un poco una lectura a posteriori, quizá la pretensión de Marcel Duchamp a la hora de hacer un trabajo como este sea la sublimación de la belleza cotidiana. Y es justo aquí donde entran las fotografías de Vicente Albero. Esto ha sido solamente una pequeña introducción, precisamente porque lo que contiene el libro es una alusión directa, desde mi punto de vista, a los objetos encontrados, a esa capacidad de descontextualizar un objeto industrializado y sublimarlo desde el propio poder que tiene la belleza intrínseca a esa instalación que Vicente con tanta perspicacia encuentra y hace perdurar en el tiempo, precisamente con la toma de la fotografía. Pero bueno, lo cierto es que esa descontextualización cultural, o mejor aún, ese valor
extraer de un contexto cronológico y traerlo a la contemporaneidad, ese descontextualizar algo que pertenece a otra época y traerlo a la contemporaneidad como si fuera un anacronismo, pero con un fuerte valor de contemporaneidad, lo encontramos también en ejemplos de la pintura. Por ejemplo, en este caso en concreto, es una visión muy particular de las Meninas hecha por Picasso, con lo cual tenemos también esa capacidad de reinterpretar iconos de la pintura. Este sería solamente un ejemplo, este sería otro. Aquí tenemos, en el caso anterior, bueno, todos conocemos perfectamente el cuadro de las Meninas de Picasso. Aquí tenemos también, de nuevo, a Velázquez, bueno, todos sabemos que es un pintor que ha sabido inspirar generaciones y generaciones de grandes artistas. En este caso, tenemos a Inocencio X, el Papa Inocencio X. Es un retrato magistral que además denota toda una severidad, la del propio Papa Inocencio X, que está plasmada casi subliminalmente, es decir, con la propia aprobación del Papa, con todo su poder y toda su fortaleza, toda su hegemonía, también, no solamente como padre espiritual de la Iglesia Católica, sino también como máximo mandatario del Estado del Vaticano. A la derecha lo que tenemos es una desfiguración de Francis Bacon, un artista de Gran Bretaña, murió hace relativamente poco en Madrid, pero también encontramos justo ese nexo de unión, esa vinculación entre un clásico y la reinterpretación de ese clásico, casi como si se tratara de un objet trouvé. Este es Alessandro Mendini, es uno de los diseñadores más representativos en Italia. Yo estoy haciendo el doctorado en Ciencias del Diseño en la Universidad IUAB de Venecia y he tenido también la suerte de conocer a este arquitecto. Y bueno, he querido incluirlo precisamente porque él también ha hecho una reinterpretación de un icono del diseño industrial, o casi diría casi se podría decir casi de la artesanía. Hablo de su silla Proust y cómo, partiendo de un objeto de uso cotidiano, es capaz de establecer o de otorgarle una personalidad nueva, algo que alude directamente a la contemporaneidad. Así que, bueno, en alusión a este trabajo, le hice una pequeña entrevista que incluyo en mi tesis, que defenderé en mayo, y bueno, yo le preguntaba, diría que su trabajo se caracteriza por la posibilidad inusual de rescatar una belleza anacrónica para ofrecerla con un lenguaje que alude a la contemporaneidad. ¿Es esta interpretación paradigmática de la belleza parte del juego que menciona? Estaba justo comentando el juego que establece, los diálogos que establece con su propio proceso creativo. Y él me contesta, la palabra belleza es una palabra grande, incluso grandiosa, pero no es exagerada porque se tiene siempre ahí, al lado, como una especie de espejismo, de utopía en la que intentar refugiarse. Yo la alcanzo, esta tendencia, a través de una sensibilidad antropológica. La sedimentación de ciertos objetos en las personas, de ciertas formas en la memoria, en su propia tradición subconsciente, es un estímulo mítico que hace simbólico el objeto y, por tanto, fuerte en su expresión de significados y de contenido. En definitiva, es un modo de hacer belleza mediante una sensibilidad antropológica, a pesar de parecer contradictorio en el caso de los objetos cotidianos. A mí me fascina el kitsch. El kitsch está cargado de sentimiento, es un lugar cultural lleno de romanticismo y de interés. Y es justo ahí, en esa capacidad de, en primer lugar, de encontrar mediante la observación, la de Vicente, y luego la de manifestarla a través de un proceso químico, la fotografía, donde encuentro el verdadero valor del trabajo que precisamente nos presenta hoy. Yendo un poco más allá, ¿hay un poco de nostalgia en esta búsqueda?, preguntaba yo a Alessandro Mendini. La nostalgia es una palabra hermosa,
Forma parte de una actitud en la que se persigue aquello que no se encuentra, una actitud mística, religiosa, romántica. Consiste en recordar con añoranza mundos que fueron mejores y que deberían ser mejores. Pero yo siempre trabajo en una vertiente tragicómica, entre la tragedia y el humor. Mis objetos en general tienden a expresar su lenguaje a través de la paradoja. A lo que yo contestaba, este es un punto de confluencia con el arte, porque todos sabemos que el diseño bebe en buena medida del arte, pero obviamente tiene que responder no solamente a una cuestión estética, sino también funcional. A lo que me contestaba, sí, por supuesto. En cualquier caso, la meta que me marco cuando proyecto obedece a un lenguaje, a la expresión de una idea que puede ser delicada, poética, dura, dentro de una dialéctica que engloba el método técnico con el que trabajo. Me expreso por lenguajes, alfabetos, y entiendo el cosmos de mis objetos como un mundo de personajes de novela, como una biografía de objetos entre los cuales me sitúo yo también. Este es el motivo por el que me gusta Proust, porque conforma una secuencia infinita de anécdotas de vida transformados en símbolos. He querido leer este pequeño fragmento de la entrevista que le hice precisamente porque creo conecta directamente con la fotografía de Vicente, porque él parte de elementos, igual que ocurre en el Objet Urbé, él parte de elementos que es capaz de concatenar de forma que los muestra con la fascinación que él verdaderamente siente cuando encuentra una instalación callejera de ese tipo. Es como si partiera de elementos minúsculos, de los elementos más pequeños, capaces de codificar un mensaje. Y el mensaje se materializa precisamente al conformar la belleza que él percibe. Pero bueno, no es el único ejemplo la silla de Mendini. No es el único ejemplo que se me ocurre. También he pensado, por ejemplo, en el Fiat 500. Es un diseño que también, en cierto modo, se basa en esa memoria colectiva, como diría Mendini, antropológica, que en cierto modo tiene mucho de reminiscencia, con lo cual es un diseño que, aunque depurado, aunque se teje en un momento como el actual, parte de un diseño de los años 50 y precisamente esa es la estrategia, esa capacidad de persuasión con un modelo que pertenece al pasado, en una suerte de reminiscencia. Pero bueno, no es lo único. Lo cierto es que tenía aquí una imagen del 580. No es el único objeto. También he pensado, por ejemplo, en el número 5 de Chanel. Ha habido versiones posteriores de un clásico, una fragancia que además es tremendamente intensa. Una fragancia que a lo mejor cuando la olemos nos lleva a otra época. Y es precisamente esa capacidad de traslación, de persuasión, de fascinación, la que lleva a producir artículos similares, pero siempre codificados en clave de contemporaneidad. Y para concluir me gustaría leer el texto que hice para que se incluyera en el libro, que dice así: he aquí un diario de ausencias, un diálogo enmudecido, un objeto encontrado. Las fotografías de Vicente Albero transmiten intimidad, sencillez y nostalgia. Nos transportan hacia una realidad obsoleta en la que se concluye el ciclo vital del objeto en sí mismo. Se trata de una mirada única, anacrónica, en la que se adivina la idea de caducidad, de añoranza y de belleza. Una belleza, sin embargo, casi inadvertida, ensimismada y deconstruida, que el fotógrafo rescata con toda su fuerza en ese escenario solitario y repudiado. Un argumento carente de identidad se ofrece sublimado en lo que podría representar una proclamación de valores olvidados. Es un viaje al presente que mira hacia el pasado y que incide en el futuro. Por eso el objeto ya no es nada y ya lo es todo. Vencido, destronado, obviado, constituye un vestigio de otra época que nos resulta difícil vislumbrar y desde la cual se constituye el furor de la contemporaneidad. Se distingue una proyección de algo que no se sabe con certeza, un pensamiento que se escapa con el viento. En ella se entreteje una imagen arcaica, un objeto hecho para durar y ajeno a condicionantes más allá de su estricta funcionalidad.
Su efigie está ahí, ante nosotros, expectante y serena, suscitando una emotividad contenida, una historia de significados ocultos que nos invita a un desciframiento que trasciende lo meramente aparente. La materia establece entonces un discurso que, aunque se detiene en lo visual, en lo circunstancial, se desfigura hacia lo inquietante y efímero de su destino. Así que, pues, muchas gracias, Vicente. Gracias a ti por esta presentación tan bonita. Bueno, buenas noches. Yo lo primero quisiera agradeceros a todos pues, que en esta noche así fría pues, estéis aquí acompañándome. A Augusto también por cedernos el espacio. A Pablo porque lo quiero mucho y no sé, me ha hecho una presentación creo que preciosa. Y bueno, yo lo que quería hablar es un poquito o transmitir un poquito lo que siento yo, esa pasión o esa emoción que siento yo cuando salgo a hacer fotos, ¿no? Mi trayectoria es larga, yo se lo debo todo a mi padre porque, digamos, el que me ha puesto pues, los medios ahí, ¿no? Y siempre pues, he tenido una inquietud, pues, más allá de lo comercial, quiero decir, de vivir de la fotografía y una búsqueda personal, ¿no? Una búsqueda que, digamos, que a lo largo del tiempo, pues se ha ido tomando conciencia, ¿no? Quiero decir, cuando de alguna manera yo empecé a tener familia, tuve a mi hija, pues me entró un sentimiento como de una necesidad de, no sé, a ver, ¿cómo lo explico? Una conciencia, ¿no? del tiempo que pasa, el tiempo vivido, y tuve la necesidad de embarcarme en una serie de proyectos de memoria. Entonces, los últimos años, donde, digamos, he estado yo incidiendo es un poquito en la memoria, en el paso del tiempo, en la huella que dejamos en este espacio en el que vivimos y entonces cada proceso creativo para mí es como una especie de pequeña obsesión que me lleva pues un poco a rayarme con un tema y a explorar y a iniciar una búsqueda, ¿no? Esa búsqueda pues empezó con el paisaje, con la Rambla dentro, digamos que si tienes que buscarme ese es otro clip, pero bueno, ahora lo buscas. Digamos, donde ya hice una primera, digamos, una búsqueda digamos, de los orígenes, de dónde vengo, la tierra que está ahí antes de que estuviésemos nosotros, ¿no? E incidir un poquito en eso, en el paisaje, en la huella que dejamos en el paisaje. Y este tipo de, digamos, este trabajo me llevó a otro tipo de trabajo, digamos, sentí la necesidad de que el tiempo corre y que de alguna manera mi misión era un poquito documentar el entorno que me rodea, ¿no? El entorno que de alguna manera, pues para mí lo divido en tres partes, que es el paisaje, es lo urbano, que es, digamos, una huella ya grande, que es lo que construimos, son las ciudades, y luego es el paisaje humano, que somos nosotros, que somos los que habitamos este espacio, ¿no? Y enfrascado en esta búsqueda de estos años, pues digamos que me enfrasqué luego en otro proyecto, se llamaba Retrocommerce, que digamos que es una mirada a los comercios donde digamos se respira el mismo ambiente que el mismo día que se abrieron, digamos, entonces hay mucha de nostalgia en esa búsqueda, ¿no? Y digamos, pues en ese ir y venir buscando estos sitios, pues un día me encuentro con estas instalaciones en la calle que de repente pues son como, me remiten a personajes de otro mundo que me están diciendo adiós, ¿no? Se están despidiendo. Entonces tomo mis primeras fotografías y esto se convierte de momento en una obsesión, digamos, diaria que me lleva pues a salir a la calle en busca de este tipo de instalaciones o de objetos, ¿no? De objetos que me remiten a un tiempo pasado, me remiten a historias, digamos, a historias de la gente que los ha usado y digamos, me llevan a reflexionar sobre mi propia vida, ¿no? A reflexionar sobre los objetivos que hemos cumplido o los que no hemos cumplido. Digamos, tenemos una fase de crecimiento, de maduración, y luego pues tenemos una decadencia. Y de alguna manera estos objetos están en su último
estado de su vida y están como haciendo su última puesta en escena en la calle antes de despedirse y decir adiós, ¿no? Entonces, pues bueno, me siento la necesidad de documentar estas instalaciones, digamos, que están creadas un poquito por el azar de la gente que se va a deshacer de estos objetos, pero que involuntariamente pues generan unas construcciones, unas composiciones con unas geometrías que a mí me llegan a emocionar, ¿no? Entonces me llegan a emocionar de tal modo que digamos que me veo obligado digamos, a darles esa segunda oportunidad, a dejar esa huella plasmada en la película, en la fotografía, ¿no? También me remiten, pues eso, al arte contemporáneo, al objeto encontrado, que ya buenamente Pablo ya ha hecho esa mención, digamos, al surrealismo, a lo cotidiano, a la belleza de lo cotidiano o lo sencillo en algo excepcional, ¿no? Entonces, pues bueno, intento, pues con una mirada sencilla y con mucha humildad, pues intentar esas composiciones directas y que a mí pues me transmiten, pues eso, el paso del tiempo. Entonces me hace reflexionar sobre el tiempo que me queda por vivir y sobre los objetivos que he conseguido y los que me gustaría conseguir, ¿no? Estas instalaciones son hijas de la noche, digamos, se construyen en la nocturnidad, digamos. Es un fenómeno que sucedía en este pueblo 2 días a la semana, que son los martes y los jueves, que son los días de recogida de basura o de enseres. Y bueno, a veces estos objetos encontrados, digamos, en la calle, pues hay buscadores de tesoros que los rescatan de esos montones y les dan una segunda oportunidad. Entonces desaparecen y se transforman, la instalación se modifica y se transforma. Yo, en mis fotografías no ha habido ningún tipo de manipulación, quiero decir que lo que he visto es lo que he fotografiado, quiero decir que no ha habido ningún tipo de intervención. Pero sí que sé que por las noches a veces igual veía la instalación y por falta de luz, pues al día siguiente cuando volvía, pues había cambiado porque habían objetos que habían desaparecido. Quiero decir que otras personas les habían dado una segunda oportunidad y iban a ser restaurados o iban a tener una nueva vida, ¿no? Mi huella, de alguna manera, es este trabajo que es plasmarlo en imágenes y darles esa segunda oportunidad, digamos, en el papel, ¿no? En la fotografía, ¿no? Para mí también era un poquito la huida de lo cotidiano, de la rutina. Quiero decir, yo dejaba a mis niños en el cole y antes de entrar en el trabajo, pues hacía una batida por todo el pueblo, un poquito con ánimos como el cazador que va buscando su presa, de encontrar pues ese tesoro, ¿no? Y poder fotografiarlo. Y claro, había momentos que yo pues llegaba a la emoción hasta las lágrimas, de decir, wow, madre mía, ¿qué estoy viendo, ¿no? Entonces, digamos, este trabajo pues es un poquito esa búsqueda de año y medio por las calles de Novelda, ¿no? Que podían ser cualquier otra ciudad, y intentar buscar esas instalaciones o estos, a veces minimalistas, ¿no? A veces más complejas, que son más elementos, e intentar, pues eso, inmortalizarlas, ¿no? Darles esa calidad, no sé, ese punto de eternidad, ¿no? Que es la fotografía, ¿no? Luego volví al trabajo y volvía como lleno, ¿no? Con haber conseguido una o dos, ya me sentía como satisfecho de que había, bueno, conseguido un trofeo, ¿no? Entonces, pues bueno, este trabajo es un poquito condensar todo este año y medio de búsqueda e intentar ver en lo que muchos ven basura, pues ver que hay belleza en lo sencillo, en lo cotidiano, ¿no? No sé qué más puedo aportar porque ya está todo en las imágenes. Yo he traído un documental para que un poquito pues enseñaros el trabajo que digamos hemos dado forma en formato de libro, que digamos para mí es un poquito como el objeto físico, digamos, al que podemos acudir a él en cualquier momento, y es un poquito la manera de que estos objetos pues tengan esa calidad, no sé, obtengan esa inmortalidad y esa segunda oportunidad, que en mi caso son las fotografías, ¿no?
Si queréis os paso el audiovisual y bueno, si queréis luego podemos comentar y compartir impresiones, ¿no? Lo que un poco quería yo transmitiros es un poquito eso, la pasión, el hacer las cosas con pasión, con sentir la emoción de las cosas que haces, pero por pequeñas que sean, ¿no? Y eso es un poco mi manera de ser, ¿no? Que cuando me enfrasco en algo, pues es como una manera a veces también de resolver mis conflictos interiores y personales, ¿no? Y la fotografía es un poquito para mí el medio con el que yo, pues, me ha servido para crecer como persona, entender el mundo que me rodea, ¿no? Y poder compartir, pues, esos sentimientos, ¿no? Que yo siento a través de las imágenes, ¿no? ¿Os parece si os paso la película? Lo que quería comentar es que cuando digo que me remite al arte contemporáneo, digo que son objetos que están en la calle y para mí son obras de arte que podrían estar en cualquier museo. Entonces, yo creo que el arte institucionalizado de alguna manera pues, muere en su discurso. Bueno, veo que la belleza y el arte está en la calle, en lo cotidiano, ¿no? Entonces, para mí el espacio expositivo, digamos, el museo es la calle. Y estas instalaciones son las obras de arte que están ahí y que, bueno, en este caso son efímeras. A veces la huella que dejamos en este paisaje o en nuestro entorno es efímero, a veces es más permanente. Entonces, en este caso son huellas efímeras porque nacen en la noche y en la mañana desaparecen, ¿no? Y entonces el final de la exposición, digamos, el desmantelado de esa exposición o de esa instalación es cuando, digamos, llegan los señores de la basura o de la recogida de enseres y desmontan, digamos, la instalación y queda ese espacio que sería el museo, que en mi caso sería, pues, en la calle, ¿no? Bueno, estos personajes que se nos presentan ahí, que son objetos, son personajes para mí de un mundo surrealista, digamos. Son personajes que me están diciendo adiós, ¿no? Y antes de decir adiós, pues están haciendo su última puesta en escena. Y a mí lo que me fascina son el azar, cómo el azar hace cosas bellas, ¿no? Cómo hay geometrías, formas geométricas que como decía antes, pues me llegan a emocionar y es un poquito lo que pues he intentado transmitir a vosotros, ¿no? No sé si puedo aportar algo más, pero eso es todo, ¿sabéis? Yo también, bueno, antes de nada quería agradecer a las empresas que me han ayudado para materializar este libro, sin las cuales no sé si hubiese sido posible terminarlo, porque bien sabe Pablo que lo tengo ahí como, no sé, madurando ya tiempo en casa. Y ya pues hay un momento que el proyecto tiene que salir a caminar y gracias a, digamos, a Carmencita, Jesús Navarro, a Tártaros, Gonzalo Castelló y a Servicios Levalim, que son Sebastián y Mari Carmen, pues me ayudaron a financiar el proyecto. También quiero agradecer la colaboración de Pablo Rodes con la introducción de hoy y la introducción que hay en el libro. Y luego también la inestimable ayuda de mi querido amigo Javier Santos Asensi, que hoy no está aquí, que pues siempre me ayuda, digamos, a verbalizar las ideas y los sentimientos en palabras y son los textos que, digamos, acompañan al libro, ¿no? A Augusto y a todos vosotros por estar aquí esta noche. Tenemos un vino de honor que lo ha ofrecido la Enoteca Ardeví, que también pues se brindó a participar en el acto y nada más, gracias a todos por venir. Gracias. Ahora, si queréis, no sé, ¿tenéis alguna pregunta o podemos comentar cosas y si no, vamos directamente al vino y lo hablamos todo ahí más distendidamente? Gracias a Novelda Digital, of course, por estar aquí también. Gracias. Es comentar que el trabajo está aquí en el libro, pero ahora mismo está en Alicante, en la Galería El Espai. Está expuesta el trabajo, digamos, a las obras originales. Entonces, la Galería El Espai está en la calle Italia, número 33.
Su horario es de lunes a viernes y de 6 a 10 de la noche creo que están abiertos. Entonces, para todos aquellos que se quieran aproximar y ver la obra, digamos, original expuesta, pues allí la tenéis, ¿vale? Y podéis pasar. Gracias.